están? 5 de la tarde con 2 minutos en toda la República. Iniciamos otra edición del Noticiero Central aquí por C9N. Judy Colexa, ¿cómo estamos, compañera? Buenas tardes, Silvio, para vos y la teleaudiencia. Ya estamos listos también para compartir mucha información en esta calurosa tarde de martes. Es así, mucha humedad también en el ambiente y sensación de incomodidad que ello genera igualmente. Bueno, decíamos ya en los titulares, el servicio de agendamiento para someterse al hisopado. La línea 154 está con serios inconvenientes. Abarrotada, parece. Sí, colapsado. La gente no está pudiendo acceder a una atención en esa línea. Incluso parece que no entra la llamada, ¿verdad? Aparentemente no. Esta mañana escuchaba un intento que se hizo también y la grabadora le reportaba a la persona que tenía 96 llamadas anteriores a la suya. ¿Y eso requiere Pero como cuánto tiempo espera? creo que son varios operadores, entonces creo que en media hora, 40 minutos por ahí, alguien le atendió. Y tenés que quedar ahí. Sí, porque si no perdés tu turno, entre comillas. Sí. Y después para que te agende de aquí a 5 o 6 días y... Está complicado. Pues está complicado. Otro dato no menor es que el 50% de quienes llaman al 154 son personas con intenciones de viajar. Exactamente, no necesariamente personas que tienen síntomas. El 40% corresponde a personas que tienen síntomas y el 10% restante son personas que buscan algún tipo de orientación, respuesta a algunas dudas que tienen sobre varios aspectos que hacen precisamente al tema COVID-19. Pero que parte es positivo también, porque al fin y al cabo la gente está llamando por querer viajar, no por síntomas, ¿verdad? Dentro de todo. Y tenemos 19 puestos de toma de muestras de hisopado en Asunción y el Departamento Central. Exactamente. Y reiteramos entonces, para la gente que quiere solicitar el hisopado para viajar, solamente en 2 puntos están habilitados ahora También. para una cuestión de organización, la costanera y la patrulla caminera. Es que está allá en San Lorenzo. Sí, señor. Así es. Y el otro tema sin duda genera todavía reacciones de todo tipo. Este incidente con derivación fatal que se registraba había sido en la madrugada, después de la medianoche prácticamente, amaneciendo el lunes, ayer. Con respecto a lo que pasó en Burú Villaroga, ¿me decís? Inesperadísimo esto. Y realmente. Absurdo e inesperado. O sea, lo que ocurrió, que este militar fue atacado por un ciervo. Sí. Que le ocasionó la muerte posteriormente el ataque. Efectivamente. Este sería el animal. Sufrió severas lesiones. Y esa fotografía de este animal silvestre, que hace bastante tiempo estaba en Burú Villaroga junto a otras especies también, allí en la residencia presidencial. Le he escuchado y al canciller Euclides Acevedo que animales exóticos, animales silvestres están en Burú Villaroga desde la presidencia de Higinio Morínigo inclusive. Desde hace mucho tiempo, y aparentemente esto también está fuera del control del MADES, en este caso. También. Atendiendo a que se trata de un animal exótico. Sí. O sea, que no se puede prohibir ni tampoco aprobar que se tenga. Así mismo. En pocas palabras. Es lo que le llaman un vacío legal. Un vacío legal, eso es lo que estuvieron indagando hoy nuestros compañeros. En instante vamos a entrar en detalles, y hay un comunicado también que se hizo desde muy temprano porque las sospechas apuntan a que esto se intentó ocultar aparentemente, Silvio. Sí, ya después fue el regimiento guardia presidencial, el regimiento escolta presidencial que dio a conocer un comunicado brindando algunos detalles del incidente y la asistencia que se le brindó a este uniformado, primero en el Hospital Rigoberto Caballero y luego ya en el Hospital Militar, donde se constataba precisamente ayer a eso de las 19 horas el deceso. Y en varios medios... 42, 44 años tenía. En varios medios y también en entrevistas telefónicas, el coronel, en este caso, Urda Pirieta, estuvo dando entrevistas mencionando que supuestamente este sargento habría ido hasta la zona de hábitat de este ciervo. Pero ingresó. Ojalá que muestre. Pero esto es así, o los animales que están allí andan sueltos, porque yo tengo entendido que andan sueltos. Yo entiendo que, es que tienen un espacio. Durante el día prácticamente están sueltos, pero bajo la vigilancia de algún profesional veterinario, algún guía, una cosa así. Y llegada a cierta hora de la tarde-noche, se le destina en un sector vallado y este militar que no se sabe por qué razón ingresó a ese sector del hábitat de estos animales. Ojalá que se dé a conocer los videos, ¿verdad? Porque decían que todo está filmado. Y hay opiniones divididas. Y que no hay nada que ocultar. Hay otra persona que también fue testigo que en su momento mencionó que esto no fue tanto así. Así que sería muy importante entonces conocer el contenido de esos videos para ver cómo exactamente se dieron los hechos. ¿Y cuál es la finalidad de tener estos animales ahí? Y
A ver, Ah, mira Así vos es. lo que nos dice Mari acá. hay un sumario ya en marcha, en curso, pero un sumario siempre ante cualquier incidente famoso, o sea, se abre un sumario para deslindar responsabilidades, pero Exacto. después hay que ver el resultado de ese sumario y de qué manera se desarrolló también, ¿verdad? Así es. Bueno, el Ejecutivo también extiende medidas sanitarias sin modificaciones hasta el 18 de enero, tal como venimos luego desde hace ya varias semanas, varios días, rigen las mismas medidas. Pero la preocupación es que hay un sostenido aumento de casos de COVID-19, si bien no ha aumentado la cantidad de internados de manera significativa y tampoco la cantidad de personas fallecidas. Esto en atención a que un gran porcentaje de la población objetivo al menos ha recibido ya sus dosis, su segunda dosis al menos. Exactamente, y mencionar de paso que varios de los centros asistenciales están copados por las Colapsado, personas prácticamente, que van para consultar por problemas respiratorios. sí. Entre ellos, por ejemplo, estoy viendo acá el Hospital Regional de Cacupé, que aumentó considerablemente, estamos hablando de 100 consultas IPS diarias. también, IPS sí. también, no solamente en el Hospital Central, sino también en todas las clínicas periféricas. De hecho, ayer mostrábamos también De Capiatá. La situación. En Capiatá, Ingavi también la misma situación. Claro, Todos y los a modo puestos de de hacer atención nomás del IPS. un paralelismo. Clínicas también sí, duplicó. que no la solamente se da esta cantidad de situación acá en consultas. Central, sino que también en el interior, ¿verdad? Lo que Es está así. ocurriendo. Bueno, vamos a ir repasando todos estos temas. Hablamos también de la condición meteorológica, actualizamos los datos del tiempo en Asunción y su área metropolitana. Ahí ya tienen la placa respectiva. 37.4 la sensación térmica, decíamos, bastante elevada nuevamente la temperatura. 37 es el porcentaje de la humedad en el ambiente. Viento de dirección sur-oeste a 17 kilómetros en la hora. Todavía hay proyección o posibilidad de chaparrones para lo que resta de la tarde. A la noche también no se descartan precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, al igual que en horas de la madrugada. Entre 28 a 23 grados la variación de la temperatura prevista para Asunción y área metropolitana entre noche y madrugada. Mañana, miércoles 5 de enero, caluroso y húmedo también, cielo mayormente nublado, vientos variables luego del sur, precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas que van a continuar. 33 la máxima prevista para mañana. El día jueves también un día caluroso con cielo nublado, parcialmente nublado con vientos del sureste. 23 y 34 las extremas pronosticadas para el jueves. Día viernes similar condición, también con una mínima de 24, una máxima estimada en 36 grados, cielo parcialmente nublado, al igual que el día sábado en que se estima una mínima de 25 y una máxima de 36 grados. Bueno, actualizamos también este aviso especial, aviso meteorológico que reporta Meteorología. Esto se actualizó, sí, a las 4 de la tarde, hace una hora. Dice, núcleos de tormenta comienzan a desarrollarse sobre el territorio nacional. No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo sobre área de cobertura de manera puntual durante lo que resta de la tarde de hoy. ¿Dónde? En el centro, sur y oeste de la región occidental, en el Chaco. Concretamente, el sur del departamento del presidente Hayes, centro, sur y oeste del también departamento chaqueño de Boquerón. Bueno, y a continuación también vamos a compartir con ustedes la cotización de las principales monedas extranjeras. Allí vemos el dólar que asciende a la compra a 6.850 guaraníes y a la venta también un ascenso a 6.950 guaraníes. El euro que se mantiene a la compra a 7.300 guaraníes y a la venta 8.000 guaraníes. El peso argentino a la compra registra un ascenso de 30 guaraníes y a la venta 40 guaraníes. El real a la compra 1.200 guaraníes y a la venta que se mantiene estable a 1.280 guaraníes. El dólar va. De hecho, la flechita nos indica así, para arriba. Esto en atención al requerimiento de la moneda norteamericana para las personas que viajan al exterior. Por supuesto, prefieren tener a mano dólar americano.
tenemos que dar detalles de un hecho de inseguridad nuevamente. Exactamente, ya empezamos a trabajar con nuestros móviles. Desde exterior está nuestro compañero Raúl Bogarín, porque una vez más una capilla fue el objetivo de delincuentes. ¿En qué horario ocurrió esto, Raúl? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Judith, Silvio. Y por enésima vez ingresaron a esta capilla y ahora están trabajando para poder reparar la parte del techo. Por allí ingresaron en horas de la madrugada estos delincuentes para llevarse diversos objetos y principalmente lo que fue afectado y perjudicado esta capilla San Rafael Arcángel son los baffles, los parlantes que utilizan domingo tras domingo como para poder emitir bien el sonido de la misa. De allí se llevaron un parlante, como pueden observar, ya quedó vacío solamente el lugar. Y acá pueden observar ustedes rastros de cómo rompieron el tejado y parte del tejuelón también, como para poder ingresar aquí en esta capilla. Acá vemos que hay rastros, por ejemplo, de la teja, del tejuelón, y por el techo es donde ingresaron estos maleantes para llevarse. Ese es uno de los parlantes que se alzaron. Y del otro lado también, acá se puede observar de que se llevaron también de este lugar. Acá se sacaron incluso el conector, arrancaron y se lo llevaron, sin antes también hacer todo un desastre aquí dentro, porque estuvieron hurgando por toda la capilla para tratar de encontrar algunos objetos de valor. Sin embargo, ya no encontraron nada, porque no es la primera vez que entran aquí. Entonces ya llevan los objetos de valor que tienen aquí dentro de la capilla en otro lugar, ya que ya fue visitado por varias veces por estos delincuentes. Vamos a hablar con una señora quien siempre colabora acá con la capilla, y realmente es muy preocupante que cada vez ustedes sean visitados por estos delincuentes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ya es muy preocupante. Ya no sabemos cómo vamos a proteger nuestra capilla. Ya muchísimas veces, incontables veces ya están entrando y son muy perjudiciales. Ya no sabemos cómo vamos a recuperar. De repente se recupera, muchas veces no se recupera. Y con las actividades que apenas solemos hacer, que eso ganamos muy poco, solemos comprar otra vez lo que nos falta. Ahora se llevaron estos dos parlantes. Sí, 2 parlantes, 2 baffles que usamos para la misa de todos los sábados que tenemos a las 19 horas. También vamos a ingresar en una parte donde pudieron ingresar, también hurgaron, hicieron destrozos. Sí, en la sacristía, donde tenemos nuestro armario de la catequesis, sacaron todas las carpetas, desastre, parecía que se estaban rebuscando por plata, y acá nosotros no tenemos plata. También los objetos de valor que solían tener acá en la capilla ya los llevaron en otro sitio. Sí, ya se llevó todos los... la parte de audición, de amplificadores, siempre el coordinador lleva todo, porque ya tenemos bastante experiencia que se entra. Muchas veces ya se robó ventilador de pie de acá de la sacristía. De repente recuperamos, otros no. Acá, por ejemplo, compañeros, como pueden observar, rompieron el picaporte de este armario, la parte de donde está la llave. Como pueden observar, acá incluso hay todavía el objeto de la llave ahí abajo que rompieron, y empezaron a buscar de todo ahí. Sí. Ahora está un poco más arreglado. Sí, está un poquito más arreglado, y no es la primera vez que hacen eso. En otras oportunidades entraron ya por el techo del baño, quitaron todo, también destrozaron el armario, llevaron imágenes. Como te digo, no es la primera vez, muchísimas veces, incontables veces ya están entrando. Ya no saben dónde recurrir ni qué hacer también. No, ya no sabemos, no sabemos. Vamos a mostrar también la parte perjudicial también que hicieron estos delincuentes, porque al momento de la salida ellos tuvieron que forzar el blindex. Sí, entraron por el techo, después descarrilaron el blinde, y también la reja que ahí también forzaron, descarrilaron, y por ahí sacaron todo lo que podían sacar.
Por acá entonces entraron por el techo y entraron por acá. Sí, salieron por el blinde, descarrilaron el blinde. Raúl, Y como te digo, la reja también y salieron por aquí. Levantaron un poco la reja. Acá, como pueden observar, salió de su lugar este vidrio templado. Sacaron luego. Ellos sacaron esto Salió del riel. Sí, forzaron como para poder, exactamente. O sea que Y más de uno, Raúl. Sí, más de uno habrá participado en este ahora, hecho. Raúl, esto habría ocurrido... Sí, te escucho. Habría ocurrido este incidente anoche, otro día, y alguna vez fueron aprehendidos los ladrones, porque decir que es la enésima vez que ingresan a la capilla, ¿verdad? Sí, ¿esto qué horario ocurrió? Y en las horas de la madrugada siempre ocurre. En la madrugada... ¿Alguna vez ya le agarraron a alguien? No se le agarra, o hay sospechosos, se le lleva, dice, y después se suelta todo, la fiscalía le suelta todo otra vez. Y acá Ya se hizo la denuncia, esta mañana el coordinador general ya hizo la denuncia. acá están los objetos que utilizaron. Por ejemplo, un cuchillito de mesa que se salió sacaron No el tan mango. cuchillito, ¿eh? mango acá. Se le rompió, parece, porque Sí, vimos que está el acá mango en está. el suelo. Ah, sí. Sí, del otro lado. Y ese es el destornillador. Acá, por ejemplo, quisieron forzar en principio esta parte de esta ventana de vidrio templado. Acá pueden observar como penbaile acá en este sector. Pero no pudieron hacerlo en este sector y fueron a la puerta principal. Porque, fíjense, acá la puerta principal, por ejemplo, para poder abrir hay que hacer esto, por ejemplo, así. Hay que estirar y abrir. Pero ellos descarrilaron esto y Y estaba la puerta empieza reja a también trabajar de ahí. esta manera. Sí, estaba la reja y también de esa manera descarrilaron como para poder salir de este lugar y por supuesto llevarse los objetos de valor. Pero esas Uno dirá herramientas, dos baffles, pero Raúl. es ya muy... Sí, ellos llevaron Sí, te consigo o escucho. agarraron ahí de la capilla las herramientas. El destornillador trajeron ellos, pero estos O sea, se fueron cuchillitos son preparados de la ya. capilla. Y Raúl, No, digo esto se nomás quedó yo, ahí al la lado de policía la ya se reja. fue Con a eso, por lo visto, verificar, supongo, el estuvieron lugar. procurando de levantar la reja, Hablando el de- carril de claro, la sí. reja. Eso yo encontré ahí esta mañana al lado de la reja. O sea que esto como pueden observar, decía la señora, vamos a mostrar nuevamente con el compañero Hernán Lescano, estos objetos que en principio estábamos mostrando nosotros, tanto el cuchillito y el destornillador, estos fueron traídos por los delincuentes. No así el otro que está allá, ese sí sacaron de donde está, de la sacristía, me dice acá la señora. Ya. Ahora, Ahora Raúl, sí, Silvio, te escucho. Sí, lo que te decía. La policía entiendo que fue a verificar, habrá levantado el acta y no se ocuparon, digamos, en llevar esos elementos, quizás para, no sé, extracción de huellas, digo, porque era el arma utilizada, ¿verdad?, por los marginales. Forma Y parte sin del embargo quedó ahí procedimiento. como O si una ya se reliquia. fue criminalística, incluso tiene que ir, en teoría, Ajá. a hacer el levantamiento de indicios. No sé Y si se esto fueron, pero, pasó. Raúl. Sí, le vamos a consultar. ¿Vino la policía criminalística, algo para poder ver lo que pasó? Policía sí vino. Vino esta mañana, como te digo, te dije, el coordinador general hizo la denuncia y vinieron patrulleros. Yo le estuve atendiendo, mostrándole todo así como le estoy mostrando a ustedes. Se labró acta y como el coordinador trabaja, esta tardecita tiene que ir a firmar la denuncia. Pero hasta ahí. Con pata, pues. Siempre hacemos eso. Hasta ahí, siempre. Es la De misma rutina rutina. ya de prácticamente. siempre. Siempre la misma rutina. Pero Hasta ahí. no pasa nada. No. Hasta ahí. Bueno, ahí está entonces los delincuentes que no perdonan ni la casa de Dios y de esta manera se llevan objetos que sirven muchísimo para la misa de los domingos, como es, por ejemplo, los parlantes, como para que se Claro. escuche bien. Sí, señor. Y bueno, completo el reporte de Raúl. Hasta la próxima. Hasta luego, un placer. Hasta luego. Bueno, tenemos que reiterar esta situación, esta información, que precisamente a través del tuit del Ministerio de Salud se oficializaba, digamos. Dice el tuit, informamos que el servicio del 154 se encuentra con intermitencias. Ese fue el término que utilizaron, ¿no? Debido a la alta demanda de llamadas, se está trabajando a fin de reponer en el menor tiempo posible el servicio.
y si probamos en algún momento de vuelta para ver si hay alguna mejoría. Bueno, con los compañeros de la tarde también hoy hablaba la doctora Natalia Mesa. Ella es la responsable de este servicio del 154. Refería, por ejemplo, ella, Judith, que hasta el 26 de diciembre se tenía un promedio de 1.200, 1.300 llamadas. Por día. Por día. Sí. A partir de ahí hubo un repunte impresionante. Ahora superan 4.500 llamadas por día que deben procesar. Y eso da la pauta de que... Pero este fenómeno ocurrió cuando estábamos en el auge de la pandemia. Vos sabés que esa es una acotación bastante interesante. Ajá. Le escuchaba yo también, y seguramente en la misma nota va a ratificar la doctora, de que es la cantidad de llamadas, más de 4.500, que se tuvo en la peor época de la pandemia, decía ella. Compartimos la nota con ella. Buscamos siempre los turnos más cercanos porque son realmente nuestra prioridad sanitaria, ¿verdad? Entonces, igual no le negamos el test a nadie. Claro, claro. O sea, doctora, si hoy, por ejemplo, llamo yo siendo contacto estrecho, me estarían dando recién para el sábado. 4 días después recién me estarían agendando para el hisopado. Así sería, ¿verdad? Sábado, domingo. Realmente, si sos un contacto asintomático, lo recomendable es que te hagas alrededor del 5.º día del último contacto. Entonces, todavía estamos tratando de mantener el tiempo óptimo. Lo mismo que si tenés síntomas, sea entre el 3.º y 6.º día de iniciado los síntomas. Entonces, más o menos ahí estamos tratando de poder todavía darle de la manera más oportuna posible los turnos. Y siempre recordarle a la ciudadanía de que mientras uno está esperando su resultado, ya sea por contacto o por síntomas, debe estar en aislamiento, ¿verdad? Totalmente. Porque todavía no sabemos cuál es nuestro resultado, entonces tenemos que estar en aislamiento hasta tener ese resultado. El trabajo dentro del Ministerio es totalmente articulado con todas las áreas que estamos involucradas en este tema, ¿verdad? Ayer se ampliaron 500 turnos más disponibles en el sistema de Asunción y Central. En el transcurso de la semana se van a ir ampliando más turnos y probablemente otros sitios de toma de muestra express también. Estamos también haciendo todo lo que sea movilización de recursos humanos. Entonces es un trabajo articulado, solamente que fue muy brusco el aumento entre un día y otro prácticamente, y entonces por eso que quizás todavía no estamos pudiendo dar esa respuesta oportuna que la ciudadanía requiere. En realidad lo que nosotros sí tuvimos una disminución porque teníamos muchas personas que habían venido de los servicios de salud, porque en los servicios de salud, como recuerdan, el año antepasado, ya en el 2020, había muchos servicios que no se daban, que se empezaron a dar progresivamente durante el 2021. Entonces, esas personas fueron retornando a sus servicios y nos quedamos con menos recursos humanos. Entonces ahora estamos volviendo a convocar a aquellos que regresaron a sus servicios para poder reforzar las líneas. Y van a tener que reforzar en cuanto a recursos humanos. Y hay que encontrar una salida para esta situación, porque distintos son los motivos por los cuales se llama, pero al fin y al cabo atañen a lo que tiene que ver con el servicio de salud, ¿verdad? A propósito, ¿la llamada? Sí. La gente, o sea, nuestros compañeros de producción están intentando, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo acá en vivo, a ver si es que tenemos todavía el mismo problema. ¿Vamos a llamar ahora? Sí. Ah, no, pero fuera de servicio, lo... Sí. Ah, no, ella te corta. ¿Una vez más? Dale. Porque así pues el que quiere intentar, ¿verdad? Varias veces. Ahí ya. La tercera es la vencida, dicen. Pero no, entra luego la llamada. Y eso pues es. Por eso te digo, porque antes por lo menos te decían que vos hay llamadas anteriores a las tuyas. Sí. No hay caso. No hay. Son las definitivamente la línea está saturada. O sea, está inhabilitada prácticamente, porque tampoco podemos decir que está saturado, ¿no? Porque está fuera de servicio. Está fuera de servicio. Sí. Así como estamos escuchando, no está funcionando luego la línea 154. Yo creo que ahí entonces vamos a cambiar. La línea 154 está fuera de servicio. Sí.
Bueno, es. ahí está. Atención, señores contribuyentes, seguimos con otras informaciones porque hay un importante comunicado por parte del Ministerio de Hacienda, así es, y tiene que ver con el periodo vigente en regímenes especiales y transitorios para el pago del impuesto al valor agregado IVA y el impuesto selectivo al consumo ISC. Sobre el punto, señalaron que la extensión es hasta el 31 de marzo. La finalidad de esta reducción es dar una ayuda a sectores como hotelería, eventos y gastronomía aquejados por la situación de pandemia. Quiere decir que es exclusivamente para esos sectores, no es en forma genérica, digamos, esta disposición. Es una suerte de postergación para el pago de esos tributos. Hasta el 31 de marzo. Así es. Y más del ámbito de salud pública, que anuncia que definiría, no es una afirmación mañana, si se debe exigir vacunación completa al 100% del público que quiera participar de eventos masivos, lo que le llaman también el famoso pase sanitario. De confirmarse esta propuesta, será presentada al Poder Ejecutivo para su consideración. Mucha gente está reclamando la necesidad de implementar esto. El debate se da entre Vigilancia Sanitaria y el Viceministerio de Rectoría, donde además analizan exigir vacunación completa contra el COVID-19 a los extranjeros o no residentes para entrar también al país. Recordamos que la variante Omicron es altamente transmisible. Desde su confirmación en Paraguay, los reportes diarios comenzaron a incrementarse los casos, pero no hay así unos informes oficiales respecto a Omicron. Lo que sí se había confirmado era que ya tenemos algunos casos. O sea, leí que se están dando algunos casos, pero no son graves. Claro. Es lo que se menciona. Pero tampoco hay cifras concretas, digo. No se está especificando eso en el comunicado, si se trata de tal variante o no, porque supuestamente ya teníamos Delta, claro. Ya teníamos también Omicron. Gamma también. Gamma. Exacto. Otra variante también. Okay. Ahora, escuché que los próximos carnavales de Itapú, Encarnación, se autorizó la realización de los cursos Encarnación. Pero no sé. el pase sanitario van a exigir ellos. O sea, tenés que acreditar y tenés que acreditar para acceder a la entrada. ¿Tu tarjeta de vacunación? Tu tarjeta de vacunación. Ah, mira un poco. Sí. En instante vamos a ahondar en detalle, ¿verdad? Porque ya estamos yendo de una cosa a la otra acá, sí, pero era vinculado. Bueno, pero por otra parte... Había una conexidad. Exacto, ¿verdad? Del ataque de los ciervos, ahora a los ataques de las pirañas que prosiguen también, Silvio. Sí. Esto ocurrió en San Pedro, porque ayer estamos hablando de casos en particulares que se dieron en zona de Bellavista Sur, también acá en Itanramada, y ahora ocurrió un nuevo caso en San Pedro. Por el Rosario. Un nuevo caso de ataque de piraña se registró en la zona de Puerto Rosario, departamento de San Pedro Lecuamandiyú. La víctima es un hombre identificado como Pedro Torres Añasco, de 49 años. Tras la inspección, el médico forense determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, aunque también pudo comprobar que el cadáver fue carcomido en la parte del rostro y los pies por un cardumen de piraña, según detalla el informe policial. El cuerpo del fallecido fue entregado a su hijo para ser trasladado a la ciudad de Mingaguazú, en el departamento del Alto Paraná, sitio en el que va a recibir una cristiana sepultura. Bueno, y recuerden este caso de la cuestionada liberación de un cargamento de varillas por parte de un juez. Hoy el director de aduanas, Julio Fernández, y el titular de la UIP, Enrique Duarte, formalizaron una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados en contra del juez de primera instancia en lo civil y comercial del cuarto turno, circunscripción Presidente Hayes, Carlos Alberto Lescano, por haber incurrido en un supuesto mal desempeño de funciones y transgredido también el código aduanero. Los denunciantes sostienen que el juez ha autorizado bajo caución personal apenas el secuestro de los bienes muebles consistentes en un contenedor con 953.000 kilos de productos varillones de aceros distribuidos en 476 bolsos, sosteniendo que esta disposición no se ajusta al código aduanero y tampoco a la disposición legal vigente. Se formaliza entonces la denuncia contra el juez que dispuso la liberación de este cargamento.
Bueno, y vamos a recapitular un poco a continuación todo lo que fue el último adiós para el Paí Oliva. Francisco de Paula Oliva falleció ayer lunes a los 93 años de edad, más conocido acá como Paí Oliva. Luchó durante años por los derechos de las personas de escasos recursos del Bañado Sur. El velatorio tuvo lugar más bien esta mañana en el tinglado parroquial de la comunidad, donde desarrolló gran parte de su obra social. El féretro fue trasladado hasta el Centro Jesuita Santos Mártires en Limpio para la inhumación de sus restos. Que terminaba misa de cuerpo presente en la parroquia Cristo Rey y a partir de allí a la última morada precisamente en este lugar que ya estabas indicando. Muy emotiva la misa, la despedida al emblemático sacerdote jesuita Francisco de Paula Oliva. Tenemos que hablar también de la situación bastante preocupante del lago Ipacaraí, donde los niveles de coliformes fecales, si bien se reducen, aún no son óptimos. El informe fue realizado por el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas de la UNA y da cuenta que en la zona de San Bernardino se detectaron 79 coliformes fecales por mililitro de agua en las costas de Areguá, 2 y en Ipacaraí 33. Se habla de una disminución, pero que todavía no cuenta con los niveles óptimos para uso recreativo, las aguas del lago Ipacaraí. La temporada alta de afluencia del público en las ciudades veraniegas acaba de iniciar y preservar el lago durante los próximos meses es responsabilidad de todos, señalan también. Bueno, y seguimos hablando de lo que tiene que ver con la muerte de este militar en Burubisharoga tras ser atacado por un ciervo, ya que el director de comunicación social de las fuerzas militares, coronel Víctor Urdapilleta, informó que se ordenó un sumario en el regimiento escolta presidencial tras el fallecimiento del sargento ayudante Víctor César Isasi Flecha, luego del ataque de un ciervo. Además, manifestó que hay un video de circuito cerrado en la residencia presidencial de Burubisharoga que se va a poner a disposición a fin de esclarecer las circunstancias del hecho. Esto veremos. En el sistema de vigilancia se observó que el sargento, al momento que levantó la mano supuestamente haciendo un ademán, seguidamente fue embestido por el ciervo en este caso. No obstante, acotó que el personal de guardia no tenía ninguna responsabilidad en el cuidado de los animales, solo debía estar custodiando el sector. El hábitat está a cargo del Servicio Agropecuario del Regimiento Escolta Presidencial. Sin embargo, te cuento algo, Silvio. Me llegó un mensaje de una persona que trabaja allá adentro. Ajá. Te voy a comentar lo que me dijo. ¿Ya qué? Quería decirles nomás que ese animal ya había atacado a un personal días antes. O sea que eso trascendió realmente hoy también. Y nada no hicieron. Ese personal sufrió heridas en el estómago, tuvo reposo y tampoco tiene un sitio específico donde pernoctan ni nada los animales que están sueltos. A ver, un poco se trataría de un personal militar también. Esto no trascendió. Se fue de reposo por varios días porque tuvo heridas en el estómago que le causó este mismo ciervo. A ver, y el sargento ayudante que falleció en esta ocasión tras el ataque estaba en la garita de guardia. Él no abandonó su puesto. O sea que no es que ingresó al hábitat. No tiene hábitat. Anda suelto el ciervo por ahí. Él estaba en su garita cuando fue atacado. Porque la garita también tiene cierta protección, digo, la estructura. Andan suelto, se van donde quieren los animales, nadie les puede ni espantar. A la pucha. Y representar un peligro, evidentemente. Vamos a ver qué determinación se adopta finalmente respecto a este episodio y qué van a hacer con estos animales, si van a seguir en las mismas condiciones allí en la residencia presidencial Burubisharoga.
Y nos vamos al este del país para conversar con el director de la Penitenciaría Regional. Agradecemos que nos atienda porque se ha reportado el deceso de un interno. Exacto, queremos acceder un poco a más detalles entonces con el señor Milciades Cantero. ¿Cómo le va, director? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto a las órdenes. ¿Qué podemos decir, informar sobre el deceso de este interno? Entiendo que en su momento ya tuvo un cuadro de COVID y ahora se presentó una complicación, ¿verdad? Asimismo, de acuerdo al reporte que tenemos de la sanidad de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, esta persona dio positivo al COVID el 12 de diciembre por hisopado nasofaringeo. Seguía con un tratamiento ambulatorio en la sanidad del lugar, pero se fue complicando lastimosamente por problemas respiratorios, por la cual fue derivada el día de ayer al Hospital Integrado Respiratorio del Alto Paraná, que funciona en el Hospital de IPS Ciudad del Este, y esta mañana se reportó su fallecimiento. ¿Qué edad tenía esta persona? 43 años. O sea, estamos hablando de un hombre bastante joven todavía, ¿eh? Aparentemente sin patologías de base, sin ninguna enfermedad de base, y conforme al registro que tenemos, no se había aplicado ninguna de las dosis de vacunas disponibles contra el COVID. ¿Cuál es la situación de los demás reclusos en cuanto a eso, director? ¿Cuánto a la vacunación, verdad? Y también si hay contagiados. Claro, sí, sí. En cuanto al brote de COVID, tuvimos reportados 20 casos en total. Hasta el momento, ninguno, además de esta persona privada de libertad lastimosamente falleció, tiene alguna complicación de salud. Y respecto a la pregunta de vacunación, lastimosamente también la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este es de las que tiene un porcentaje muy bajo, que es un poco la réplica de lo que ocurre también en el departamento del Alto Paraná. No llegamos al 50% de vacunados con primera dosis en la penitenciaría en este momento. A la pucha. Conste que justamente un brote importante se había registrado allí en la penitenciaría regional, ¿verdad? Y ha dejado ya fallecidos también, pero entonces no hay conciencia prácticamente entre la población penitenciaria. En ese lugar en particular, como le decía, que es también reflejo de lo que ocurre a nivel departamental, a pesar de las jornadas de concientización y también de vacunación en conjunto con la 10ª región sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, no hemos tenido la respuesta deseada. Esperamos que ahora sí, lastimosamente, esta situación también adquieran un poco más de conciencia y puedan aplicarse los biológicos una vez que contengamos el brote de COVID en el lugar. Ajá. ¿Cómo está precisamente, digamos, la situación de los contactos de esta persona? ¿Están identificados ya esos contactos y qué medidas se van a tomar? Sí, todos los que dieron positivo estuvieron aislados y los contactos no han desarrollado síntomas, y también los hisopados a distintas personas de distintos pabellones, además de estas 20, ya han dado negativo. Entonces, en términos epidemiológicos, la situación está controlándose. Lastimosamente el desenlace de esta persona, pero en líneas generales está bastante controlada la situación en la penitenciaría. Director, ¿es la primera muerte por COVID dentro del penal? No, en este año es la primera muerte, el primer fallecido, pero en el primer brote de COVID que ocurrió en junio del 2020 ya habíamos tenido 3 fallecidos a consecuencia del COVID, en el primer brote que se desarrolló en la penitenciaría regional de Ciudad del Este. Vamos a decirle en esta tercera ola que es la primera muerte. Sí, señor, así es. ¿Cuántos internos actualmente allí? El número exacto no pudiera decirle porque no pude leer el parte diario hoy, pero aproximadamente está entre 1.170 y 1.200 personas privadas de libertad. El tema de las visitas actualmente, ¿cómo se da? Se ha dispuesto el cierre epidemiológico del lugar, pero en vista de las festividades de fin de año, se ha permitido el ingreso solamente de las personas que puedan acreditar la vacunación con el esquema completo para visitar a sus familiares reclusos. Ya. Por último, y para cerrar el contacto, le cambio brevemente de tema, director. ¿Qué pasó con este episodio que se había registrado días atrás también, el hallazgo de un túnel en el pabellón de un grupo de presidiarios integrantes del PCC? ¿Se avanzó en algo en cuanto a la investigación?
o qué medidas se han adoptado para evitar posibles fugas? Sobre ello debería hablar con las autoridades de seguridad. Yo estoy a cargo de la salud de la penitenciaría del Ministerio de Justicia. No me corresponde hablar sobre eso lastimosamente. Bueno, señor, gracias por su tiempo. Un gusto y a las órdenes. Hasta luego. Bueno, Bueno, ahí están entonces detalles con respecto al fallecimiento por COVID de este recluso del penal de Ciudad del Este. y a propósito del túnel que le consultaba, con la idea de que él era el director de la cárcel, es Sí, el director médico El aparentemente. director médico al final, para poder Sí. precisar nomás eso ahora, porque Ah, o sea, él no es el director del penal. Ok. ya. Bueno, Se entiende. pero ahí ya estamos mostrando un video. Esto ocurrió, a ver, Mira lo que el túnel. sí, el 30 de diciembre, 30-31 sí, de diciembre. Era el pabellón donde estaban recluidos 13 miembros del primer comando de la capital PCC. Se filtró la información de que había un plan de fuga por fin de año. Y van a aprovechar los estruendos Claro. del Y cambio de año. Más de 4 metros de profundidad tenía el túnel, la excavación. Pero lo que también llama la atención acá, Judy, es que los guardiacárceles para una revisión ingresaron sin ninguna medida de protección. No tenían casco, no tenían tanque. O sea, ¿Se metieron o no? Se metieron porque recibieron la orden de verifiquen. ¿Tenemos el audio? Ok. Abogado. Papá, ve. 390. 390. 3 metros 90 ahí. 3 metros 90 son 3 metros 92 centímetros y medio. Apello ahí, Naco, hoy que hay. Sería como. Sí, pero digo, ya. 4 bebés, 4 ahí. 4 metros más. 4 metros. 4 metros A ver, más. de largo. Michi. Más ahora ¿Y 5. tú no me haces? Negra va a ser. Déjame te ya. Habla, dile. Venta ahí. Aninde, ¿qué tiene verde? Calito, saya nanya de pijama te como. Oye, ya uma, ya uma. Que lluvia, más. Aninde, ¿qué poner el verde? No linterna aja. Calito, aninde, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Venga, tú haces Calito. A ver, Messi, no llevo, dame ver a ti. Fíjate la manera Muy poco técnica. Sí, y encima que es muy angosto, ¿verdad? Sí. El espacio. La boca de desesperante. acceso, digamos, sí. Y ahí no sé cuántos minutos podés aguantar, digamos, la respiración allí en ese paso subterráneo. Para el que quiere escapar de talla mía, ¿verdad? Pero Sí. en este caso estamos hablando de gente que entró para verificar. Para verificar por disposición de los superiores y te reitero, sin ninguna medida. ¿Y qué es lo que sacaban? Decían que sacaban algunas bolsas parece, ¿verdad? con algunas prendas, al parecer, que tenían listos ya allí los internos. Para Y- escapar. para escapar, Ahora, pero- mi pregunta es, ¿cómo hicieron esto? ¿Esta excavación? Sí, porque estamos viendo que hay una parte incluso de concreto con Sí, piedra de triturada. cuántos que ellos- centímetros de grosor, ¿verdad? abrieron también allí el boquete. Sí. ¿Y cuánto tiempo de trabajo? Porque esto- Llevó varios días seguramente. ¿Y qué hacían de la tierra que extraían de ese sector, verdad? O sea, hay muchas preguntas. Pero- Vamos a ver si es que podemos hablar entonces con el director del penal ya de esta vez, ¿verdad? Con respecto a este caso, para que nos pueda sacar algunas dudas. ¿Qué tenemos, María? Pausa. Ya venimos con más información.
Bueno, seguimos con más informaciones referentes al ámbito de la salud y esto que es una novedad porque las farmacias venden a partir de ahora el autotest rápido de COVID. El coordinador general de Vigilancia Sanitaria, Jorge Iliou, afirmó que ya se comienza a implementar el autotest rápido de COVID-19 en Paraguay en las farmacias del país. Esto se dio a raíz de una solicitud de las cadenas de farmacias que quisieron introducir este tipo de test a nuestro país. El profesional indicó que estos test son utilizados en países de primer mundo, como en Europa y en Estados Unidos, y también en la región. Aseguró que no hay ninguna negativa de parte de la comunidad científica acerca del uso de estos test rápidos. También recalcó que estos test son de carácter orientativo, no son confirmativos para diagnóstico de COVID. Efectivamente, es un método que una persona puede realizarse en su domicilio, es el denominado autotest rápido. Este tipo de test se comercializan en todo el mundo, en países de alta vigilancia sanitaria como Estados Unidos y Europa, y justamente llegaron al mercado con el fin de descomprimir un poco al sistema sanitario en cuanto a la realización de los test de hisopado. Estos tests son preferentemente utilizados por las personas que necesitan tener una autoconciencia y viven con otras personas y necesitan aislarse de sus familiares. Entonces es la primera opción, es una opción preliminar antes de confirmarlo con una anamnesis con el médico y un diagnóstico confirmatorio con PCR. Es en esos casos que se utiliza. Ese resultado positivo debe ser confirmado con un test PCR y serviría para permitir al usuario poder aislarse de sus familiares y poder protegerlos, mientras consigue cita para realizarse el test de PCR. Dinavisa, a través de una resolución, ha autorizado la comercialización de este tipo de test, los cuales deben ser autorizados por el Laboratorio Central de Salud Pública para su ingreso al país y su comercialización. Según lo que nos informaron las cadenas de farmacias, el costo de una unidad estaría rondando a los 70.000 a 200.000 guaraníes. Todo tipo de test puede arrojar datos falsos negativos o falsos positivos. En el caso de los falsos positivos podría darse porque el usuario no ha seguido correctamente las instrucciones de uso o por tener una baja carga viral. Y en el caso de los falsos positivos se daría por una cuestión de una reacción cruzada. Justamente porque se tratan de autotest de uso domiciliario, vienen con instrucciones precisas en idioma español, obviamente, para poder seguirlas y poder dar la máxima fiabilidad de los resultados. Siempre hablando de COVID-19, Estados Unidos reporta un sostenido aumento de casos. El presidente Joe Biden dijo hoy martes que el aumento de contagios debe preocupar a la población, pero no causar alarma. Luego de que Estados Unidos estableciera nuevos récords de casos de COVID reportados diariamente, y el gobierno intenta aliviar la preocupación sobre la escasez de test de coronavirus, el cierre de escuelas y otras interrupciones causadas por la variante Omicron. El mandatario recalcó la importancia de recibir las dosis para así no enfermar de gravedad. Y atención a la frase que lanzó: si no estás vacunado, tienes razones para estar alarmado, dijo hoy martes Joe Biden.
Bueno, y a continuación hablemos acerca de este millonario hurto domiciliario que se registró en la ciudad de Encarnación, en plena zona céntrica, la Perla del Sur. Tras forzar la puerta trasera, los delincuentes ingresaron, se alzaron con dinero, también con joyas por un millonario valor. Los mismos aprovecharon la ausencia de los propietarios para el efecto. En cuanto a perjuicio efectivo, se habla de unos 20 millones de guaraníes. Esta es la lujosa casa donde ingresaron delincuentes por la parte trasera, forzando el picaporte. Una vez en el interior se tomaron el tiempo necesario y se llevaron joyas por un millonario valor económico. Así también, según la denuncia, la suma de 20 millones de guaraníes y otros objetos de mucho valor. Asimismo, recepcionamos nosotros la denuncia de la señora Gladys Lorena Báez Ayala, que domiciliada en el duple ubicado en el barrio Las Carmelitas de Encarnación. La misma manifestó que en fecha 3 de enero del 2022 a las 9:19 horas fue víctima de un supuesto hecho de hurto, donde desconocidos habrían ingresado por las partes traseras de la casa, ¿verdad?, para alzarse con objetos de joyas y también dinero en efectivo, la suma de 20 millones de guaraníes. Las circunstancias, según explicó, por dónde habían ingresado los delincuentes. Asimismo, nosotros tuvimos conocimiento del hecho a través de la denuncia de la señora. Inmediatamente nos constituimos en el lugar constatando la veracidad del hecho. Entonces inmediatamente ya convocamos al Departamento de Investigación de Hecho Punible, también el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, a fin de verificar bien el lugar. Y se encontró la puerta forcejeada, presumiblemente con algún objeto fuerte o palanca, algo así. Y en el interior se encontró todo desordenado. Hay cámaras de los vecinos que ahora estamos tratando de localizar para poder recabar las imágenes. Asimismo también contamos con cámaras del sistema 911 en la perimetral y en el transcurso del día y la semana vamos a estar verificando. Bueno, no se descarta que sean de por acá los delincuentes. Y estamos viendo, obviamente ya teniendo alguna pista, ¿verdad?, que estamos reservando todavía y estamos trabajando con la parte investigativa. Las víctimas se ausentaron por varias horas y al retornar ya se encontraron con esta desagradable sorpresa. El hecho ocurrió en pleno centro de Encarnación y de momento los responsables se encuentran prófugos. De Fleming, porque desde Fleming sabemos que lo más valioso es tu salud y la de tus seres queridos. Fleming Medicina Prepaga te ofrece la mayor red de cobertura médica del país. Sé parte de una experiencia completa a favor de tu bienestar y de tu futuro. Con Fleming, planes médicos integrales adaptados a tus necesidades y posibilidades. Planes familiares, individuales, corporativos y enfocados también en la tercera edad. Elegí con Fleming tu plan de vida y viví intensamente. Caso Cristel, aguardan resultados de muestras. La fiscal Rosa Noguera urgió al Departamento de Criminalística del Ministerio Público para mañana la entrega de resultados de las muestras de nitrito y nitrato tomadas del cuerpo de la joven Cristel Caterine Penayo de 22 años, asesinada a balazos, y de su pareja Blas Vera Rotela. Nuevo ataque de pirañas en San Pedro. Un nuevo caso de ataque de pirañas se registró en la zona de Puerto Rosario, departamento de San Pedro. La víctima es un hombre de 49 años que murió ahogado en el río Paraguay y cuyo rostro fue carcomido por estos peces. Impiden extradición de Hijazi, Qasem Mohammad Hijazi, quien fue detenido el 24 de agosto del año pasado y que es requerido por los Estados Unidos, acusado de lavado de activos. Fue llevado esta mañana ante el juez José Agustín del Mas para una audiencia de reconocimiento, donde su abogado le recomendó no someterse a la extradición.
154 quedó fuera de servicio. El Ministerio de Salud comunicó que el servicio del 154, agendamientos COVID, se encuentra con intermitencias debido a la alta demanda de llamadas. La estatal afirmó que se está trabajando a fin de reponer en el menor tiempo posible el servicio. Hallan en Francia una nueva variante del coronavirus, después de las variantes del coronavirus más contagiosas, Delta y Omicron, surgidas en el año 2021. Este nuevo año parece traer una nueva cepa, también con muchas mutaciones en su genética, respecto al virus original nacido en Wuhan, China, a fines del 2019. Gaspar Servio jugará en Argentina. El polémico exportero de Guaraní, el argentino Gaspar Servio, fue presentado como nuevo jugador del Canalla. La cuenta oficial de Rosario Central de Argentina dio la bienvenida del golero en sus redes sociales. Y hablamos de esta terminología creada supuestamente por los israelíes. Estamos hablando de la Flurona. La, ¿verdad? Flurona. Y sería, sí, la. Sí. Porque, a ver, creo que sí. No quiero equivocarme, ahí está. Y proviene específicamente de ciertas, a ver un poco, siglas, ¿verdad? Ahí está flu, gripe en inglés, irona, contracción de coronavirus. Ajá. Se trata de una coinfección de influenza y COVID. O sea, las dos enfermedades que se dan de manera simultánea. Ahí está, nombrada en Israel desde el 30 de diciembre del año pasado, hace poquito. Y en Israel y en Brasil ya hay casos confirmados de flurona. No es una variante. No. Hay que decir también que, de hecho, se dan luego nomás combinaciones entre COVID y otras enfermedades. Y acá no puede dar dengue y coronavirus. Claro. Esa dengrona. Si le vamos a poner un nombre a todos los... Ya que el dengue tenemos acá en Paraguay, Sí, claro. ¿te parece? ¿Verdad? Ahora, hablemos de los síntomas. ¿Cómo son? La influenza, por un lado, comienza de forma abrupta, fiebre alta, fatiga, dolores musculares y síntomas respiratorios. El COVID-19, dolor de garganta, resfriado, secreción nasal. En la nueva variante también se menciona. La única forma de diferenciar es a través de un hisopado. Pero ¿será que en tu hisopado regular te van a decir usted tiene flurona o usted tiene COVID o usted tiene... No sé. Y ahí está, pues. O te van a decir que tenés los dos. ¿Y cómo? Tengo mis dudas. Bueno, José Fusilo habló hoy con nuestro equipo periodístico y explicaba precisamente lo que ya te estuve señalando, de que acá ya tuvimos hecho combinaciones de COVID con otras enfermedades, hasta con tuberculosis, decía él. Y con el dengue. Sí. En serio, se dio acá en Paraguay, así. Pero no le nombramos nomás, ¿verdad? Claro. Pero en este caso sí le dieron un nombre, en este caso llamativo, flurona. ¿Qué decía el doctor? Es una pasta dental. Vamos a escuchar. Bueno, flurona es un término que no existe médicamente, es un término que los israelíes le dieron a la coinfección del virus de la influenza con el virus del SARS-CoV-2. En verdad eso, a mí me llamó mucho la atención el nombre que le dieron, ¿verdad? Porque no es algo nuevo. Nosotros hemos tenido casos ya de coinfección de influenza con coronavirus, no fueron muchos casos, pero sí ya hemos tenido aquí en el hospital y ya se han descrito. No es raro tampoco la coinfección viral, eso tampoco es una cosa rara, ni no hay que pensar que esta es una nueva enfermedad, una nueva cepa. Creo que el nombre fue más bien algo que le dieron para poder generar una información, pero realmente a mí me sorprendió porque no es nada que tenga que alertarnos ni para asustarnos más. Como te decía recientemente, las coinfecciones dentro del área pulmonar no son un tema raro, o sea, hay varias enfermedades que pueden coexistir, más de un virus a la vez. Hemos tenido casos de tuberculosis con coronavirus, hemos tenido casos de dengue con coronavirus, pero no le estamos inventando nombre como hicieron los israelíes. Bueno, nosotros hemos visto ya en la época en la oleada fuerte, hemos tenido casos de coinfección y fueron cuadros mayormente, lo tratamos como coronavirus, ¿verdad? Que digamos eran casuales los hallazgos de influenza. Y como los cuadros son muy similares, el tratamiento también fue siempre el mismo, ¿verdad? Y no hemos tenido casos graves de esa coinfección. Son dos hisopados, y el hisopado nasal para influenza y el hisopado nasal para coronavirus, ¿verdad? En un momento no se hacían hisopados para influenza a los pacientes con coronavirus, por eso probablemente muchas coinfecciones pudieron pasar desapercibidas, ¿verdad? El COVID y la influenza tienen muchas características en comunes. La influenza por lo general da una fiebre más persistente que el coronavirus, pero eso no
no es con todos los pacientes. Como te digo, sintomáticamente es imposible distinguir, solamente en la medida que uno va pidiendo los estudios aparece esa coinfección, ¿verdad? ¿Y cómo se trata? Y se trata, si la coinfección es con influenza, se trata con un antiviral que es específico para la influenza, que es el oseltamivir, y aparte se usa la medicación para el coronavirus, que es la que usamos usualmente con corticoides, enoxaparina y eventualmente oxígeno, ¿verdad? No hay forma, y de hecho ahora hay muchísimas personas que consultan por síntomas que creen que son de coronavirus, pero terminan siendo influenza, porque ahora estamos teniendo varios casos de influenza, incluso entre las personas que vinieron de viaje, fundamentalmente de Cancún, y los que están viniendo de Estados Unidos, estamos viendo mucha influenza. Las prevenciones para influenza son las mismas que para el coronavirus, incluso tenemos también una vacuna muy efectiva, entonces la misma cosa, vacunación, lavado de manos, y el uso de mascarillas, ¿verdad? En cuanto a la influenza, sí el lavado de manos es muy importante porque la influenza sí se transmite mucho por contacto. Ahí están los detalles entonces de la flurona, que es la coinfección entre influenza y coronavirus. Sí, y después vendrán otras denominaciones seguramente. Bueno, seguimos hablando de salud. Efectivamente, porque, bueno, de hecho estamos en verano con altísimas temperaturas, mucha gente que ingresa a las aguas de arroyos, ríos, balnearios, y queremos conocer un poquito qué tipo de recomendaciones, qué cuidado hay que tener respecto a los ojos, principalmente. Exactamente, está lista nuestra compañera Alejandra Pereira para darnos más información en compañía de una experta en el área, un experto en el área. ¿Cómo te va, Ale? Buenas tardes. Buenas tardes, Judith, Silvio, ¿cómo están? Un cordial saludo también para todos los televidentes. Y es así, es un órgano sumamente importante que generalmente es descuidado, y en esta época, como estamos en verano, tenemos que prestar bastante atención a las recomendaciones que justamente realizan los oftalmólogos, los entendidos en la materia, referente a nuestros ojos, un elemento fundamental para nuestro día a día. ¿Y qué recomendaciones podemos mencionar ahora, doctor Juan Carlos Ginés, que podemos dar a los televidentes para cuidar justamente esto tan esencial, principalmente en estas épocas de alta temperatura, donde nos exponemos a todo, al sol, al agua, a cualquier infección, también se podría decir? Muy buenas tardes y gracias por recibirnos. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Fabio, Judith. Gracias por la invitación a estar en su segmento. Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, esta es la época del año en la que, a diferencia de otros momentos en el año, ¿verdad?, el sol está más cerca de la tierra, ¿verdad? Están de vacaciones la mayoría de las personas, y entonces esto propicia más la salida al aire libre, estar en hacer actividad al aire libre, ¿verdad?, uso de piletas y compañía. Entonces, la exposición, ¿verdad?, a la radiación solar lo que puede generar es inflamaciones en la superficie de los ojos, tanto en la córnea como en la conjuntiva. Por ello siempre recomendamos que se usen lentes de sol, ¿verdad?, con filtros ultravioleta de varios tipos, ¿verdad?, para proteger de la radiación dañina, del espectro dañino del sol, ¿verdad? Recomendaciones también como los dermatólogos, ¿verdad?, es tener cierto cuidado con las horas a las que uno está expuesto, sobre todo a la hora del mediodía. Y con respecto a las aguas, a las piletas, ¿verdad?, hay que tener cuidado. Los niños tienen la tendencia, ¿verdad?, a querer abrir los ojos. Las sustancias químicas que se utilizan para purificar las piletas, ¿verdad?, producen a veces irritaciones que suelen ser temporales. Muy importante es para los usuarios del lente de contacto recordarles de que el lente de contacto no es buen amigo de las aguas, ni de las aguas del mar, de ríos, arroyos, mucho menos de piletas que son aguas estancadas, ¿verdad?, donde pueden proliferar bacterias y otros potenciales gérmenes que pueden dañar la córnea, ¿verdad? Y eso es un problema grave, ¿verdad? En esta época del año, generalmente los pacientes, ¿por qué tipo de consultas vienen con mayor frecuencia, doctor? Bueno, hay mucha conjuntivitis, ¿verdad? Mucha conjuntivitis de contacto, conjuntivitis por las piletas, ¿verdad? Entonces hay que tener también un poco de cuidado, ¿verdad? El paciente que tenga una sospecha no tiene ya que tratar de entrar en contacto físico con otras personas, ¿verdad? No usar piletas también de uso común, ¿verdad? Estamos hablando también de que lo que decías, la utilización del lente para sol, pero no estamos hablando de cualquier lente, sino que también cumpla con estos requisitos que mencionaste, contra rayos UV, contra otro tipo de rayos también, para que pueda proteger verdaderamente a los ojos en este caso.
Claro, existen dos aspectos con la luminosidad, digamos, en este momento del año, ¿verdad? Hay que recordar mucho también de que las arenas, las aguas también hacen que refleje la luz del sol, ¿verdad? Entonces, es mucha más la cantidad de radiación que recibimos, ¿verdad? Entonces, por un lado, el cuerpo humano se defiende, ¿verdad? Frunciendo el ceño, ¿verdad? Y te voy a mostrar aquí, te muestro acá en esta imagen. Para evitar la entrada del sol, ¿verdad? Se frunce el ceño, se contraen los músculos del orbicular, de la frente, para intentar evitar la entrada del sol al ojo, ¿verdad? Entonces, una contracción prolongada para evitar de que el sol entre al ojo puede producir cefaleas y otras molestias, ¿verdad? El contacto de aguas, irritaciones en la superficie de la conjuntiva puede producir conjuntivitis y lesiones dañinas complejas en la córnea, que es lo transparente que cubre al iris, ¿verdad? Pueden ser por bacterias, ¿verdad? Y sobre todo, no me canso de repetir, los usuarios de lente de contacto, ¿verdad? Que a veces tenemos que llegar incluso a trasplante de córnea por pacientes que tienen ese tipo de infecciones, ¿verdad? ¿Qué problemas puede presentar para una persona? Bueno, las conjuntivitis son autolimitadas, ¿verdad? Significa que en un tiempo eso va a recuperarse, ¿verdad? Pero con el tratamiento adecuado se acortan los ciclos, se evita también la posibilidad de que se infecten otras personas, ¿verdad? Entonces es una cuestión también de sentido común y también de pensar en los demás, ¿verdad? Las infecciones más complejas son las de la córnea realmente, ¿verdad? Porque esas a veces no se resuelven fácilmente y tenemos casos extremos en los que los pacientes tienen que llegar a trasplante de córnea incluso por ese tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Se dan muchos de esos casos? Son la menor parte de los casos, pero nosotros estamos en un país donde tenemos una larga lista de espera de pacientes para trasplante de córnea, ¿verdad? Culturalmente no somos un país que dona muchas córneas, ¿verdad? Entonces, el paciente que está con la necesidad de un órgano es un problema significativo. Son pacientes jóvenes generalmente, ¿verdad? Como decía también, como los dermatólogos recomiendan no exponerse al sol en ciertos horarios, el hecho de exponer también, no sé, la vista a ciertos horarios, ciertas temperaturas también puede afectar eso. En principio no. La luminosidad es lo único que molesta un poquitito, ¿verdad? Por esto que te había comentado. Sí. ¿Y eso se puede solucionar con un lente? Con un lente de sol con protección ultravioleta. Muchísimas gracias. No, un placer, al contrario, para ustedes a la orden. Perfecto. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna consulta también de estudios, compañeros. Son tips que uno tiene que tener en cuenta más que nada, ya que estamos en época de verano, a utilizar los lentes de sol cuando nos exponemos también a ciertas temperaturas y por sobre todo también tener mucho cuidado a la hora de ingresar a la pileta o algún otro lugar en donde haya mucha gente, porque es ahí donde se produce justamente este tipo de infecciones que mencionaba el doctor, la conjuntivitis, los chicos principalmente hay que tener cuidado con ellos, ya que entran en el agua, luego se tocan los ojos, entonces es muy importante para que esto el día de mañana, bueno, no repercuta en la salud del pequeño y también, por supuesto, en la salud del adulto. Claro, ahora, por ultimísimo nomás, ¿cómo manejar precisamente los cuadros de conjuntivitis en los niños? Si nos puede reiterar el doctor, por favor. Sí, ¿cómo se maneja la conjuntivitis en este caso, si hablamos de niños? Bueno, la conjuntivitis hay de varios tipos, ¿verdad? Está la conjuntivitis bacteriana, está la conjuntivitis viral, la adenoviral, ¿verdad? Las bacterianas se manejan con antibióticos y las virales se utilizan o lubricantes o corticoides dependiendo del diagnóstico en sí, ¿verdad? De qué es lo que esté causando. Y para eso es importante examinar, ¿verdad? O sea, es muy importante. Una molestia, un ojo rojo que no pasa al día siguiente, ¿verdad? Hay que consultar. Una molestia, una sensación de cuerpo extraño que no está pasando con lavado de abundante agua, que es lo primero que tenemos que hacer ante un accidente con el ojo, es lavar con abundante agua limpia. Si eso no pasa a las 1 o 2 horas, hay que consultar. Puede ser un cuerpo extraño que esté atrapado en el párpado, que esté lastimando la córnea. Un niño que estuvo en la pileta toda la tarde, está con el ojo rojo, a la tarde se va a dormir y se despierta bien, no pasa nada. Continúa con el ojo rojo, hay que consultar. Y quiero aprovechar un tema no menor también. En esta época, una época donde la gente también hace mucha actividad de hobbies, jardinería, el tema de los traumatismos en los ojos, ¿verdad? Es muy importante protegerse los ojos con lente de protección. No cuesta nada, un lente cuesta 8.000 guaraníes en una ferretería. Nosotros vemos muchísimos traumas, ¿verdad?, en pacientes o que están soldando, o que están clavando, o están haciendo jardinería. Y es imposible explicar cómo, pero le entran las espinas, le entran un montón de cosas, ¿verdad?
y algunas veces estos casos pueden lesionar tan severamente que necesitamos entrar a cirugía. A veces la cirugía es solamente para que el paciente no pierda el órgano. A veces terminamos con pacientes en lista de trasplante de córnea nuevamente, o necesitamos cirugías muy grandes de retina. Hay que evitar los traumas, ¿verdad? No cuesta nada un lente de protección, y eso es para todos los que usan, los obreros, los albañiles, herreros, jardineros. Usando ese lente de protección vamos a evitar muchísimos problemas en nuestro país. Gracias, doctor. Un placer, un gusto. Bueno, ahí teníamos entonces la explicación del doctor Juan Carlos Guinés. Compañeros, muy importante ya las recomendaciones para el cuidado de los ojos en este verano. Sí, muy importante. Sí, porque a veces dejamos mucho de lado ese órgano que es vital para nosotros. ¿Qué te parece? Así es. Gracias, Ale. Muy interesante. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vamos al este del país nuevamente. En Hernandaria se reportó hoy el fallecimiento, en este caso, de un joven de 18 años de edad. Ocurrió esta tarde. El joven se estaba dirigiendo precisamente al hospital porque tenía un compañero, un familiar directo de él, que había sufrido un accidente laboral. Fíjate lo que son las cosas. Cuando estaban entrando al hospital, él cae de la carrocería de este camioncito y pierde la vida. Qué bárbaro. Ocurrió en Hernandaria, repetimos. Nos constituimos en el lugar y encontramos a una persona de género masculino tendido en el pavimento ya sin signo de vida. En el lugar también dialogamos con una persona que es el hermano de la víctima fatal, quien manifestó que se encontraba a bordo de un camión trasladando a dos de sus hermanos, uno la víctima fatal que venía en la carrocería y el otro, su hermano, venía en la cabina, que presumiblemente fue víctima de otro accidente hacia su domicilio. Y poco antes de llegar a la entrada del hospital distrital, la víctima fatal fue despedida de la carrocería cayendo al pavimento, de cuya consecuencia presumiblemente fue su deceso. Un solo golpe que acabó con su vida, según lo que manifiesta el conductor de este vehículo. Sí, según manifiesta el conductor, así es. ¿Qué se sabe de la identidad de la víctima fatal? La identidad de la víctima fatal la estamos corroborando hasta el momento. ¿El conductor fue sometido a la prueba del alcohol? Sí, va a someterse a la prueba del alcohol, ya se fue llevado en la caminera. Bueno, el conductor fue llevado para la prueba para el alcotés. Bueno, vamos a estar siguiendo este caso y hablemos. Se tocó y visitar un camposanto en Luque, ¿verdad? Exacto, ¿Qué fue lo que ocurrió algo insólito, muy llamativo, que no se registró antes en este cementerio del barrio Bellavista de la ciudad de Luque, ya que los encargados estaban haciendo ya el recorrido de rutina y se encontraron con 6 tumbas profanadas. O sea, los panteones violentados. Sí, también los féretros. Extrajeron los cuerpos y los restos óseos también de adentro de los féretros y los dejaron esparcidos por todo el cementerio. Pero, ¿habría sido obra de quienes? ¿Adictos? Esa fue la pregunta inicial, si formaba parte de algún tipo de ritual, cuántas personas estaban por detrás, buscaban respuestas los encargados. Nosotros fuimos a acompañar también el procedimiento de la policía, atendiendo a que esto ocurrió ayer en horas de la tarde-noche ya, pero hoy recién se fueron a hacer el recorrido de rutina y se encontraron con esta situación bastante macabro, el hallazgo para los mismos. Ahora, incluso creo que un joven fue fotografiado por... Sí, en instantes te cuento un poco más porque vamos a escuchar primeramente lo que decía el señor Nelson Baeza. Él es del Departamento de Patrimonio de la Municipalidad de Luque, encargado precisamente de estos sitios, y habló al respecto. Asimismo, procedimos a verificar las tumbas profanadas acá en el cementerio número 2 de Bellavista y procedimos a llamar a la comisaría tercera para que se pueda labrar el acta, ¿verdad? Sí. Porque es algo era muy llamativo el olor a consecuencia de que se profanaron algunas tumbas. En total fueron 6. Se tiene entendido que fue en el transcurso de la tardecita y noche de ayer. El encargado solamente tenemos un horario que es de 7 a 1
Y normalmente cuando se requiere del servicio del cementerio, se le avisa al encargado del cementerio y se procede a la inhumación cuando corresponda en el turno tarde. Nadie así, un encargado custodial. En el turno tarde no. Yo no escuché nada hasta el momento de algún vecino, nada. Yo ahora mismo me enteré del caso. También vine en presencia del comisario y la oficial a percatarnos del caso ahora. Ahora, rompieron las tumbas, los panteones, sacaron algunos cuerpos, algo bastante llamativo. ¿Qué sospechan ustedes? Sí, y total son de seis panteones, de los cuales 3 quitaron en su totalidad afuera, quitando el cuerpo también fuera del cajón, y otros 3 cajones que trataron de quitar pero no pudieron y quedaron hasta ahí. ¿Se llevaron algunos restos? No, y no sabíamos decirte con exactitud si se llevó, pero están las fotos y las denuncias pertinentes al caso. Y vamos a estar elevando el informe a la institución como corresponde. Bueno, vemos también que hay manchas de sangre en varias partes. Sí, hay manchas. Podríamos interpretar eso. Hay manchas de sangre, hay ropas tiradas. Esas ropas serían de los difuntos. Serían los difuntos, y también encontramos 2 cuchillos con los cuales ellos procedieron a abrir los panteones, a romper y a amedrentar un poquito lo que es el sitio ajeno. Entonces, de momento no tiene ninguna sospecha de que podría tratarse, tal vez pensar de alguna posibilidad, un ritual satánico, porque es demasiado tétrico esto. Exactamente, es algo inhumano de lo que hicieron realmente, porque como te percataste, el olor era muy fuerte. Y como sabemos, en la zona hay muchos adictos también, entonces más o menos sospechamos que sean por ellos ahora. Pero estaríamos viendo las veces anteriores que se profanaron las tumbas, ¿por parte de quiénes fueron? ¿De adictos? Yo desde mi primer caso en la institución, yo asumí recientemente como jefe del departamento, no escuché ningún caso, es el primer caso que yo tengo a mi cargo ahora. Bueno, se va a investigar entonces. Claro, exactamente, vamos a investigar y vamos a tomar lo que se pueda hacer en cuanto a la institución. Pero no es el cementerio que está en el centro de Luque, ¿verdad? No, este es el cementerio de Bellavista 2, le dicen. Ajá. ¿Verdad? En las afueras de la... Exactamente. Ahora, con respecto a lo que pasó, los vecinos ya empezaron a hablar de Serápico Luisón, ¿verdad? Por la forma en cómo se encontraron los cuerpos, ¿verdad? Porque estamos hablando de que esta persona que lo hizo, que fue solamente una, según la información. ¿Fue solamente una persona? Exactamente. Eso quería preguntar también porque... Esto según personas que vieron a este joven ingresar. Un joven conocido de la zona. Sacó los cuerpos, los desvistió. Dejó las ropas de los difuntos esparcidos por el cementerio. Varias partes de los cuerpos están despedazados. Desmembrado. Y sí, de esa manera. Utilizó un arma blanca aparentemente para el efecto. Y según testimonios, incluso olla payerey arriba de los cuerpos. A la pocha. Esto es lo que habría visto un vecino, don Pedro Díaz, quien incluso posteriormente les tomó una fotografía, quien sería el sospechoso de haber profanado estas tumbas. Cementerio, oiga. ¿Te la esa? No, se cuando hay que ver el cementerio, veo caballero, un papá, o caro, pues entonces se ve tipo barbudo y se zarambío ya pues yo capaité mi panteón mía y a eso una hora de panteón cuando yo caí eso anda y se la vende panteón ahí ahora en barrio tengo y me cajó mi anteo cabeza no hay de socio cada policía ahí no hay me deja y se hace libre y para mandar de otros pues es más bagri lo voy más pero ya no llega me deja estoy piroiza ¿Vos a saco a vender hojas frente, digo? Sí, a ver, pero hay que sacar una a mi teca y más. ¿A tú vendernos esa la foto? A vos hasta no esa. Muy ocupado, pero o se le sabe. 2 camisetas luqueños. Vamos a llevar poca vez a ver. Qué puta y loco y de dónde. Ya pues pio y pego a ver te cuánto ya sube te quería ver pero otra vez corre ya la el punto 10 güey a ver mucha amenaza y bota plata a ver y se casa la que se hacer que tiene escopeta bebé a muñas a pego jugar o a ver no hay policía vencido a eso mende muy bien a ver sorteo en baile a ver, vos tenés más lejos, tenés botar plata,
no sé qué usted hace. Dice, jamás no andaba, dice, hace yo pise auto, yo pise a moras pues, moras muy te ven datos pa, yo pise yo me captura yo en matadero, hace punto diero ahí ni por uy. Peligroso, ya. Sí, peligroso. Mende no dice móvil y dice, se cañan de ahí nada más lejos, nada de punto diero ahí, ojo se nada. Ya cruzarse. Oye, ya, racha oye, pues yo. Sí, ya voy yo. Ese era ya por la tengo buen dios. Pero no hay que más más dos y ya para llegar ahí mira. Inero. Porque primera vez la pesa me, oye, ya puedo ver ya. Sí, hoy más y hoy lo ayer hoy a Luisón, a ver. Pero la no hay que ir a Luisón, pero drogadito las estañas, mandado que pago. Desastre se hago te contemos. Nieto más medida, cuando hace no hay concejal de hambre uso en la casa, vas a pasar fotos, mira. Bueno, algo tétrico realmente, lúgubre. Tengo don Pedro Genoy la Méndez dejando penáis ese porque Méndez la hizo siempre don penáis de la comisaría. Ayer ya le llamó porque esto ya pasó ayer en horas de la tarde, dijo que a las 4 ya le vio pasar al muchacho. Ajá. Y al final hoy él le vio pasar al muchacho frente a su domicilio. Ajá. Entonces ya le tomó una fotografía porque ya le llegó la información de que hizo sarambí en el cementerio. Ya. Y ahí está la foto que le tomó don Pedro. Ya saliendo del cementerio, después de haber hecho todo el desastre ya. Fíjense en la posición de los brazos. Sí. No sé. Se habla que sería un adicto de la zona con... yo pensé que me iba a decir, se habla que es un Luisón. Que se cree Luisón. Bueno, un adicto de la zona con aparentes trastornos mentales y mencionan que sí, tendría un complejo de Luisón aparentemente, porque ese es el mito que recorre en el barrio, ¿verdad? Ya le tienen miedo, por supuesto, porque incluso anda armado. Sí, con un arma blanca. Un arma blanca mismo que él utilizó precisamente para descuartizar los cadáveres en este caso, o sea, hablando así de manera directa para que se pueda entender. Y la parte más tétrica del relato de don Pedro Silvio decía que le vio a este joven agarrar la remera de uno de los difuntos, mojar allí en el charco de agua del raudal y tomó el agua. O sea, terrible. Realmente, y ojalá lo ubiquen pronto y hay que ver también qué harían de este joven, ¿verdad? Porque si tiene trastornos mentales... Y aparte eso, ya fue detenido varias veces. Estamos hablando de una persona con varios antecedentes, entre ellos por hechos de homicidio. Así que sería muy importante sacarlo de circulación. Mira la mancha de sangre por los panteones. Es terrible lo que nos tocó hoy ver. Pero es una situación que sorprendió a todos. Oler, me imagino. El olor se apoderó de todo el barrio Bellavista, ahí de esa parte al menos, ¿verdad? Fuertísimo. De las tumbas profanadas, pasamos a la pausa, ¿te parece? Ya volvemos con más información. Caso Cristel. Aguardan resultados de muestras. La fiscal Rosa Noguera urgió al Departamento de Criminalística del Ministerio Público para mañana la entrega de resultados de las muestras de nitrito y nitrato tomadas del cuerpo de la joven Cristel Caterine Penayo de 22 años, asesinada a balazos, y de su pareja Blas Vera Rotela. Nuevo ataque de pirañas en San Pedro. Un nuevo caso de ataque de pirañas se registró en la zona de Puerto Rosario, departamento de San Pedro. La víctima es un hombre de 49 años que murió ahogado en el río Paraguay y cuyo rostro fue carcomido por estos peces. Impiden extradición de Hijazi. Qasem Mohammad Hijazi, quien fue detenido el 24 de agosto del año pasado y que es requerido por los Estados Unidos, acusado de lavado de activos, fue llevado esta mañana ante el juez José Agustín del Mas para una audiencia de reconocimiento, donde su abogado le recomendó no someterse a la extradición. 154 quedó fuera de servicio. El Ministerio de Salud comunicó que el servicio del 154, agendamientos COVID, se encuentra con intermitencias debido a la alta demanda de llamadas. La estatal afirmó que se está trabajando a fin de reponer en el menor tiempo posible el servicio. Hallan en Francia una nueva variante del coronavirus, después de las variantes del coronavirus más contagiosas, Delta y Omicron, surgidas en el año 2021. Este nuevo año parece traer una nueva cepa, también con muchas mutaciones en su genética, respecto al virus original nacido en Wuhan, China, a fines del 2019.
Gaspar Servio jugará en Argentina. El polémico exportero de Guaraní, el argentino Gaspar Servio, fue presentado como nuevo jugador del Canalla. La cuenta oficial de Rosario Central de Argentina dio la bienvenida del golero en sus redes sociales. En el departamento de Canindeyú da cuenta, decía que una tragedia que se desató en el distrito de Catoté. Fíjense esas imágenes que muestran un automóvil que cayó desde un puente en construcción. 2 personas murieron hoy, a las 4:30 aproximadamente ocurrió este episodio, al precipitarse en aguas del río Yaguatí, cuando al mando de un auto intentaban cruzar sobre un puente en construcción en la zona conocida como Colonia Curva de Lata, en Catoté, distante a unos 5 kilómetros del casco urbano. Las víctimas fueron identificadas como Francisco González Peña y Antonio González Peña, hermanos. Son las personas fallecidas en este lamentable suceso. Estaban al mando, o estaban al interior de este automóvil. El puente estaba siendo construido desde hace bastante tiempo, ya no contaba con señalización y tampoco está en condiciones de uso, según refirieron tanto bomberos como pobladores de la zona. Ambos hermanos entonces pierden la vida al caer desde este puente en construcción. Bueno, y hablemos a continuación de lo que le pasó a este playero de esta gasolinera del barrio Macaí de la ciudad de Luque. También impactantes son las imágenes porque esto ocurría en horas de la madrugada del domingo 2 de enero. Él estaba atendiendo, estaba solo en ese instante cuando llegaron 2 personas a bordo de una motocicleta, le pidieron la recarga de combustible por un valor ínfimo de 5.000 guaraníes aproximadamente, no le quisieron pagar, le reclamó el playero, hubo un forcejeo, pero no eran clientes comunes, eran asaltantes, la intención era llevarse la recaudación del playero. Allí vemos ya el momento en que trata de defenderse este trabajador, allí lo empuja después de haberlo apuñalado a la altura del hombro. Afortunadamente no fue profundo, no fue grave, él se repone, pero de todos modos el susto está ahí. Se llevó la billetera suya con la suma de unos 500.000 guaraníes aproximadamente. Hoy hablamos con respecto a este caso con el comisario Feliciano Ferreira, que es uno de los jefes de la Comisaría Tercera de Luque. 2 sujetos ingresaron al local para reabastecerse de combustible por valor de 5.000 guaraníes. Y cuando iban a disponer a retirarse del lugar no quisieron pagar su cuenta, que es 5.000 guaraníes que cargó por el combustible en la motocicleta. En ese interín el playero en ese caso se opuso y se bajó el acompañante, específicamente el motociclista, y hubo un forcejeo entre ellos, donde resultó herido este playero del local en el brazo y un refilón en la parte del pecho. Gracias a Dios no pasó a mayores. Rápidamente se le auxilió hasta el hospital general y posteriormente ya salió nuevamente alta. ¿Pero le terminaron robando, comisario? En el interín hubo el forcejeo, se cayó la billetera del playero y se llevó esa billetera, en donde consta en la denuncia que es un monto de 500.000 aproximadamente la plata que tenía en la billetera del playero. Información sobre estos delincuentes de momento no hay mucha. Está trabajando personal de inteligencia e investigaciones, ya que constamos con cámara de circuito cerrado en el lugar y también hay testigo presencial del hecho. Yo creo que vamos a tener novedad al respecto más rápido en cualquier momento. Tenemos que dar lectura también a un comunicado de la cartera de salud respecto a nuevas medidas. Esto en IPS. Exacto. ¿Te ayudo, Silvio?
Sí. Dice que debido al incremento sostenido de los cuadros respiratorios, en particular los casos de COVID-19 y en salvaguarda de la salud de la población asegurada, a partir del lunes 10 de enero del 2022 se reimplementa como medida de contingencia la suspensión temporal de las consultas ambulatorias en las especialidades de traumatología y cirugía del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi, el cual vuelve a convertirse en centro de referencia de afecciones respiratorias para la atención exclusiva de casos respiratorios. Ante esta situación, las consultas ambulatorias en dichas especialidades volverán a ser realizadas en el Hospital Central del IPS. Añade también que se recuerda a los asegurados del IPS que las clínicas periféricas de la capital y área central continuarán con la atención de casos respiratorios y no respiratorios, al igual que los hospitales cabeceras del área interior. Se insta a la ciudadanía en general y a los asegurados de la institución a vacunarse contra el COVID-19, continuando con las medidas de protección para evitar cuadros graves de la enfermedad. Lleva la firma este comunicado el gerente de salud del IPS, el doctor Jorge Batista. Resumiendo, Judith, se suspenden nuevamente, hasta nuevo aviso, las consultas en Ingavi para las especialidades de traumatología y cirugía. Y Ingavi nuevamente pasa a ser centro de referencia exclusivamente de las afecciones respiratorias. Así es que los que tenían previsto consultar ahí, en esa especialidad al menos tendrá que buscar reagendarse en otros centros del Instituto de Previsión Social. Es complicado porque para acceder a los turnos luego es todo un tema. Es todo un tema. Y complementamos esta información. Nos vamos a la Argentina brevemente. Nomás, ¿sabes cuántos casos nuevos se reportaron en las últimas 24 horas? ¿Cuánto? 81.210 nuevos contagios y 48 muertes. Un récord para ellos. Sí. Superaron ya los casos detectados durante la peor etapa de la pandemia en el vecino país. ¿Detallan variantes también o hablan en rasgos generales? En rasgos generales diríamos. Y el Garrahan, por ejemplo, que es un hospital de alta referencia para pacientes pediátricos, tuvo que abrir también otro pabellón de contingencia porque han subido también los casos de COVID en niños, niñas y adolescentes. Bueno, por eso también, aparte de que estamos hablando de la Argentina y estamos con la misma situación aquí en nuestro país, instamos a que la gente se siga vacunando. Esa es la única salida. Así mismo. Y hablamos de esta propuesta que anuncia el MUP, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Prevé la construcción de unas 60 viviendas para familias afectadas por las obras en la zona del barrio Ricardo Brugada. El objetivo, salvaguardar, dice, la seguridad de las personas cuyas casas estaban con riesgo de derrumbe en la zona del cauce, además de subsanar la ausencia de alcantarillado sanitario. Entonces, esta posibilidad que ofrece el MUP para un sector del barrio Ricardo Brugada. Bueno, tenemos que despedirnos ya. Exactamente, nos vamos como siempre, señor Silvio, un gusto acompañarlo a usted y a su audiencia. Igualmente, nos vemos mañana.